Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Gracias, Señor. Abre el Camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos y te honramos, Rey poderoso. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Tú eres la razón de nuestra adoración, de nuestro cántico, de nuestra alabanza. Tú eres nuestra vida. Señor, tú eres nuestra salud, nuestra paz. Tú eres la sabiduría, Señor. La ciencia, la revelación. Te honramos en esta hora. Todos en una misma mente y en un mismo pensamiento te honramos. Te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Tomamos estos minutos para agradecerte la vida. Tomamos estos minutos, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Oh, Señor amado, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias porque nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, esa esperanza poderosa a la cual hemos sido llamados. Oh Padre mío, gracias, gracias. En esta hora estamos siendo fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Señor, mientras cerramos nuestros ojos, Padre mío, y tomamos este tiempo de calma en nuestro corazón, este tiempo de descanso, Padre mío, reposamos en tu presencia, Padre mío. Declaramos que arraigados y cimentados en ese amor, Señor, somos plenamente capaces de comprender con todos los santos, Señor, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, Señor. Somos llenos de tu plenitud habita en nosotros, Señor. Oh Padre mío, Señor, declaramos que el amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para probar lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, Señor, creciendo en el conocimiento tuyo, Padre. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Diga al Señor en esta noche: Señor, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma. Te honramos, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias te damos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Padre, nuestros oídos espirituales están abiertos y sensibles para escuchar tu voz, que hable a nuestro espíritu. Queremos ser edificados en nuestros espíritus, Padre mío. Queremos ser edificados en el Espíritu, Señor. Que la palabra, Señor, no vaya a la mente, Señor, sino vaya al Espíritu, Señor. Seamos edificados en el Espíritu. Oh Padre mío, a ti la gloria y a ti la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muévete ahí, dale un abracito al que está detrás de ti, porque el que está al lado tuyo casi siempre es la familia. Muévete, popular, progresista, ministro competente del nuevo pacto. Te bendigo en el nombre del Señor. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de Facebook,
vía Ciudadanos del Reino, vía página virtual del pastor Tommy Moya. Saludamos a todos los hermanos y esta noche vamos a tener un banquete poderoso de la palabra y sé que vamos a ser bien edificados. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias, Señor. Se pueden sentar y antes de pasarle la parte a nuestro querido hermano pastor Tommy Moya, veníamos hablando en el carro, mi esposa, el pastor Basilio, y hay muchas personas que oímos esta palabra. Me voy a incluir todos, pero yo quiero que usted esté muy atento, porque estos mensajes que estamos recibiendo son mensajes bien poderosos. Esto no es lo común. No es lo común. Y usted sabe que no es lo común. Estamos recibiendo una palabra que traspasa unos parámetros que hay establecidos. Y no es que sea malo eso. No es que sea malo que nosotros prediquemos un día de la samaritana, o que prediquemos del hijo pródigo, o que no, eso no es malo, eso es bueno. Pero hay unos momentos donde Dios despacha un menú que va más allá de. ¿Y qué es cuando recibimos esta palabra? Lo que resta es que nos sentemos a digerir esta palabra. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Y yo oramos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Y van a ser alumbrados, y ese es el plan que ya Dios tiene, alumbrarte los ojos. Pero ¿qué tú tienes que hacer? Sentarte a escudriñar la palabra, escuchar estos mensajes, escucharlos y sentarte, escribir, tomar notas y permitir que el Espíritu Santo te ilumine y ser obediente a la voz de Dios. ¿Dicen amén? ¿Cuántos reciben este es el appetizer, ¿verdad? Esto es una ensaladita que le estamos poniendo adelante para que vayamos entendiendo esto. Podemos recibir una palabra poderosa, pero esa palabra se puede quedar en el aire, se puede quedar en la mente. Hay que bajarla al corazón, al espíritu. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos están listos? Amén. Levante la mano, déjeme ver. Muy bien, gloria al Señor. Y hoy pues vamos a transmitir vía nuestras aquí, Ciudadanos del Reino, vía página virtual y otras vías. Amén. Así que vamos a llegar a muchas personas, y rogamos al Espíritu Santo que se glorifique a través de este medio. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Así que vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a recibir como se reciben los príncipes de Dios, reyes, sacerdotes del reino. Mi amado hermano. Se pueden sentar, amados. Gracias. Qué gozo estar aquí una vez más. Seguro que ha sido. Los niños pueden pasar a la clase. Gracias. Eso pasa cuando todo es en vivo. Y el pastor decía que vamos a transmitir por todos lados, hasta por la vía del tren que está por allí. ¿Cómo están? Qué bueno, qué tiempo hermoso este fin de semana, ¿no? ¿Cuántos han disfrutado este fin de semana, afirmados y confirmados en esta palabra? Y de veras que cada vez que esta palabra es predicada, algo tiene que suceder en nosotros para que pueda manifestar a Cristo. Si simplemente, como decía nuestro amado pastor, es una experiencia más de adquirir un poco más de conocimiento acerca de algo, bueno, pues eso es lo que tenemos, información. Pero si Cristo es ministrado, definitivamente la intención es que sea manifestado. Amén. Y de veras que compartir este tiempo, esta plataforma y este escenario con un hombre que amamos, apreciamos, respetamos y honramos como un apóstol,
a las naciones, el apóstol Basilio Patiño y su esposa Esther. Siempre es un gozo para mí, para Yane, poder estar con ellos. Lo disfrutamos en todo. Como vieron, nosotros predicamos, pero también somos técnicos de televisión. Entonces el apóstol me dice, me presentas como técnico ahora. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar en materia de trabajo y vamos a leer varios textos en dos libros diferentes de la Biblia. Estaré ministrando el tema, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga conmigo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Les prometo que no quiero ser largo. Bueno, déjenme cambiar eso, no se los prometo. Quisiera decirle que no quiero ser extensivo ni largo. Y entonces le decía al pastor que lo que tengo son 17 páginas de notas. Entonces voy a tratar de reducirlas ahora y 1 minuto. Génesis 3, 1 al 7. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Génesis 3, 1 al 7, luego verso 22 al 24 y luego Romanos 8, 1 y 2. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva ¿cuánto tiempo? Para siempre. Diga conmigo, lo que el árbol contenía no era cualquier clase de vida. Dice, que coma y beba para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Diga conmigo, el camino del árbol de la vida. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra del Señor está bendecida. Ayer, mis amados hermanos y hermanas, comenzamos a trabajar esta temática y con los hermanos que estuvieron presentes, establecimos que todo lo que gobierna y determina lo que sucede entre Dios y el hombre está determinado por el tema de la vida. Notamos que la Biblia comienza introduciéndonos al tema de la vida en el Génesis, pero cuando vamos al libro de Apocalipsis también termina con el tema de la vida. Diga conmigo, la vida. Vimos también que el Evangelio de Juan se pudiera considerar como el Evangelio de la vida, ya que allí, como en ningún otro de los evangelios, Juan utiliza la palabra vida
no menos de 58 veces. Juan identifica que la vida no es algo, sino que la vida es alguien. Dígalo conmigo, la vida es alguien. Por eso cuando Juan comienza su evangelio dice que aquel verbo que se encarnó, el cual estaba con Dios y era Dios, en aquel verbo estaba la vida. En Juan capítulo 5, verso 26 leemos que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Notamos que el mismo evangelista en su carta en primera de Juan capítulo 5 verso 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, diga conmigo, está en su Hijo. Juan capítulo 17 verso 3 establece Jesús hablándole a sus discípulos y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que de entrada, mis amados hermanos, podemos entender que el tema de la Biblia gobierna y regula todos los tratos de Dios en la humanidad y son los que determinan las acciones de Dios en el cumplimiento de su propósito. Dios no tiene vida, Él es vida en sí mismo. Diga conmigo, vida eterna. Esa es la clase de vida, esa es la sustancia de vida que gobierna la esencia de Dios mismo. Es una vida que está en Él, es una vida que está en el Hijo y es una vida que Él ha querido desde antes de la fundación del mundo compartir con aquellos que serían sus hijos y serían conformados a la imagen del primogénito. Ahora, Pablo dice algo importante. Y Pablo nos revela aquí que esta vida es una ley. Diga conmigo, es una ley. Y dice que esta vida es administrada, es gerenciada, es custodiada por el Espíritu Santo. Por eso es que él identifica en Romanos capítulo 8, verso 2, que esta ley se conoce como la ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley es un principio fijo y estable, y esa ley en sí misma contiene una cantidad, contiene un conjunto de potencialidades. Lo que esto significa es que cuando nosotros somos gobernados y ordenamos nuestra vida basada en una ley, vamos a tener los resultados, vamos a tener los efectos, vamos a tener las manifestaciones que están contenidas en la potencialidad de esa vida. Por lo tanto, todo lo que contiene la ley como potencialidad encontrará su expresión cuando esa ley es establecida. Por eso, si usted y yo seguimos las instrucciones, las leyes que regulan el tráfico, no nos darán un ticket. Si usted y yo seguimos las leyes que gobiernan los diferentes elementos de la vida, no sufriremos las consecuencias que sufren los que la violan. Lo contrario, recibiremos aquella potencialidad que está diseñada no solamente para el que hace el mal, sino para también el que hace el bien. Por lo tanto, lo que Dios está diciéndonos aquí a través del apóstol Pablo es que la evidencia de que algo es de Dios es que manifiesta vida. Dígalo conmigo, algo que es de Dios tiene que manifestar vida. ¿Por qué? Porque la característica principal de que algo está operando en la ley de la vida del Espíritu o en la ley del Espíritu de vida es que tiene que manifestar vida. Lo que es de Dios
tiene que vivir. ¿Por qué? Porque contiene la misma vida de Dios. Eso es lo que es una ley. Es un principio fijo, es un principio establecido que cuando nosotros nos gobernamos por él, ordenamos nuestra vida según ese principio, vamos a manifestar todo lo que en esa ley está contenido. Y yo no sé si a usted le alegra saber que todo lo que contiene la vida de Dios es bueno para los que la han recibido. Ahora, aquí hay un principio poderoso, porque Pablo también nos está diciendo que esta ley de vida es la ley de vida, la ley del espíritu de vida. Note bien, en Cristo Jesús. No es una ley separada a él. Es el espíritu de vida en Cristo Jesús, queriendo decir que donde único esta ley puede operar es en Cristo. No puede operar aparte de él, tiene que operar en él. ¿Por qué? Porque esa ley es la misma vida de Dios, y la vida manifestada de Dios es Cristo entre nosotros. Así que aquí hay un principio poderoso. Porque para poder entonces operar en esta vida, oiga bien, hay que estar en Cristo. No se puede estar aparte, al lado, comparecidos, con buenas intenciones, para que esta ley pueda operar, porque es la ley del espíritu de vida en Cristo el Señor. Por lo tanto, para todos los que estamos en Cristo Jesús, hay una ley que está operando en este preciso momento, y es la ley del espíritu de vida. Es una ley que tiene potencialidades. Por eso es que todas las operaciones de esta ley están en Cristo. No es aparte de él. No es conociendo de él. Es estando en él. Y la única forma que sabemos cómo esta ley opera, cómo esta ley se manifiesta, cómo esta ley puede cumplir con el propósito de su establecimiento, óigame bien, es conociendo y comprendiendo a Cristo. Es la única forma, porque es una ley espiritual. Diga conmigo, es una ley espiritual. Por lo tanto, cuando usted y yo conocemos a Cristo, es equivalente a conocer la vida. ¿Por qué? Porque esta vida no se encuentra aparte de nadie ni ninguna otra cosa. Solamente esta vida opera en Cristo. Así que, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo en los hijos? Revelarnos a Cristo. Él no vino para que tú sintieras escalofríos pentecostales. La tarea del Espíritu, la misión del Espíritu, la obra del Espíritu es conformarnos a la imagen de la vida. Es conformarnos ¿a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo es qué? La vida. Por lo tanto, toda obra del Espíritu en nosotros, ya sea a través de luchas, problemas, conflictos, variedades de la vida que nos puedan suceder, todo está divinamente diseñado para que pueda manifestar en nosotros la vida de Cristo que nos ha sido impartida. No sé si eso a usted le complace saber, porque lo que usted creía que podía hacer el diablo tratándolo de destruir, es el Espíritu Santo dándote una lección espiritual de cómo esta vida de Dios opera en los hijos. Diga conmigo, esto es un asunto de familia. Esto no es para otro tipo de gente. Hay que estar en el Hijo. Los hijos tienen que estar en el Hijo para que esta ley pueda cumplir su propósito. Por lo tanto, la educación a la cual nosotros somos sometidos cuando nacemos de nuevo, recibimos la vida, es una educación espiritual. Todo lo de Dios es espiritual.
No hay nada en Dios que sea natural. Nada en Dios opera independientemente de las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu no son naturales, no son pasajeras, no son transitorias, ¿son qué? Eternas. Por lo tanto, usted y yo fuimos matriculados, y nadie nos los había dicho, a la escuela del Espíritu para recibir la educación espiritual que ningún mortal jamás te podrá dar, que ningún colegio te podrá impartir, que ningún seminario te podrá educar. Esta escuela del Espíritu está diseñada para que esta vida opere y se manifieste en nosotros. Es una educación, diga conmigo, espiritual, que comienza el día de nuestro nuevo nacimiento. Escuche bien, y no terminará. Hay gente que piensa, hay gente que pensamos que porque terminamos un curso sabemos algo. Y terminar un curso académico es bueno, pero eso no garantiza que Cristo ha sido comprendido. Terminar el curso de 12 clases de discipulado puede ser extraordinario y es el fundamento, es el ABC, por allí tenemos que ser introducidos. Pero eso no garantiza, hermano, que nosotros estamos conociendo y aprendiendo a Cristo. Quizás estamos aprendiendo de la Biblia, quizás estamos asimilando la visión del pastor, quizás estamos repitiendo los dichos del apóstol, quizás estamos imitando a los hermanos espirituales. Pero una cosa es hacer lo que otros mortales hacen y otra cosa es cuando el Espíritu de Dios nos enseña, nos revela, nos lleva a una escuela espiritual para que aprendamos no de Cristo, sino que aprendamos ¿a quién? A Cristo. Y eso no se acaba. Eso no termina. Aún hoy los ángeles todavía viven en un estado o existen en un estado de contemplación. Es inagotable, hermano. Podemos memorizarnos la palabra, la Biblia de tapa a tapa y no tocar ni siquiera el primer grado de la escuela espiritual. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que enseñar, diga conmigo, el Espíritu. Por eso Pablo decía las palabras que el Espíritu os enseñe. En otras palabras, usted puede aprender muchas cosas de muchas personas y eso no está mal, pero nuestra educación primaria debe de ser querer crecer en sabiduría, conocimiento e inteligencia que espiritual. Por lo tanto, esta ley no tiene fin, porque lo que regula esta ley es una vida indestructible, es una vida eterna. Y todo lo que Dios hace en nosotros está precisamente regulado por esta ley. Porque el propósito de esta ley es que revelar a Cristo en los que han recibido la vida. Dios no hace nada, absolutamente nada aparte de Cristo. Escuche bien, Dios no habla absolutamente nada aparte de Cristo. Dios no hace absolutamente nada aparte de Cristo. Todo y lo que Dios siempre quiso hacer fue reunir todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará, lo ha hecho en su Hijo. Aún los que hablaron antes de que Él viniera estaban manifestando, estaban proclamando, estaban anunciando todo lo que estaba relacionado
al Hijo. Por eso cuando Él resucita y va con los hombres camino a Emaús, dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les declaraba lo que ellas de Él decían, desde Moisés hasta los profetas. ¿Por qué hasta allí? Porque todavía no había el Nuevo Testamento, pero hoy usted tiene todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas y todo lo que han dicho los apóstoles desde aquel bendito día de la resurrección hasta el día de hoy. Todo debe de ser para anunciar a aquel en quien Dios se había propuesto reunir todas las cosas, y las ha reunido porque en Él están reconciliadas. Por lo tanto, el tema de la Biblia no son profecías, y las contiene. El tema de la Biblia no es buscarla como horóscopo, a ver dónde caigo, a ver qué me motiva hoy para vencer al jefe endemoniado que tengo. A ver qué me dice Dios hoy a mí en relación a este problema. Todo lo que Dios iba a decirnos los ha dicho en el Hijo. Por eso nos había hablado por los padres, pero ahora, diga conmigo, pero ahora nos ha hablado en el Hijo. Así que en Génesis tenemos la semilla de cómo opera esta ley. Es allí donde se muestra a manera de semilla, y a través de los 50 capítulos del Génesis hay 7 hombres que representan a manera de tipo y de figura cómo es que esta ley opera. Esta ley siempre ha estado en operación porque es la ley del espíritu de vida, pero esta ley no siempre ha sido entendida por los hombres. Esta ley no siempre ha sido comprendida. ¿Por qué? Porque antes de que viniera la vida misma a manifestar su operación, Dios la escondió en un misterio. Dios la guardó a través de sombras, de tipos y de figuras, y a través de diferentes hombres, a través de diferentes eventos que suceden en la palabra. Lo que Dios está allí queriéndonos enseñar en la escuela del Espíritu es cómo esta vida opera. Por lo tanto, estos hombres se convierten en unos representantes que están manifestando algún aspecto de Cristo específico en ellos. Así que cuando usted está leyendo de la paciencia de Job, está leyendo acerca de Cristo. Cuando usted está leyendo de la fe de Abraham, está leyendo a Cristo como nuestra fe. Cuando usted está leyendo del gobierno de José, está leyendo acerca de Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo testifica y habla acerca de la operación de esta ley de vida. Estos hombres son representativos y es magistral, porque cuando empezamos a descubrir por qué la palabra los menciona tanto, Jesús mismo los mencionó, por qué el apóstol Pablo toma de ellos para revelar un aspecto particular, por qué se habla de las misericordias de David, por qué se habla de la fe de Abraham. Note bien, no era nuestra fe, era la fe de ¿quién? De Abraham. Por lo tanto, allí hay una ley que está en operación, y yo simplemente le voy a dar estos 7 nombres porque quiero aterrizar en algo intensamente práctico para nosotros. Estos 7 representantes que están en el libro de Génesis, todos allí. Está Adán, que tiene y habla de la necesidad de la dependencia. La ley de vida opera en depender absolutamente de Dios. Abel habla de la necesidad de la iluminación, porque uno entendió y el otro no entendió. Noé habla de la necesidad de la resurrección. Todo fue cubierto por agua. Pablo decía que allí murieron, pero al nuevo renacer, al nuevo comienzo, habla de una resurrección. Era un anuncio de que vendría un día aquel que moriría por la raza humana, pero al tercer día resucitaría. Abraham habla de la vida de fe.
Isaac habla del fruto de la fe. Jacob habla del fundamento del servicio. Y José habla de la vida entronada y la vida que gobierna. Todos son Cristo manifestado a través de ellos. Todo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque todo hablaba acerca de Él. Diga conmigo, esto tiene que ver con el Hijo. Así que yo quiero solamente concentrarme en uno, y es en Adán y en Cristo. Porque estos dos son la cabeza representativa de dos creaciones. Diga conmigo, dos creaciones. La vieja creación y la nueva creación. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es la nueva criatura, es el nuevo hombre que ha sido creado conforme a Cristo. De igual manera, la vieja creación tiene una cabeza representativa. Y esa cabeza representativa gubernamental es Adán. Por lo tanto, todo lo que está en Adán es vieja creación. Todo lo que está en Cristo es ¿qué? Nueva creación. Todo lo que está en Adán está maldito. Todo lo que está en Cristo está bendecido. Todo lo que está en Adán está muerto. Todo lo que está en Cristo está vivo. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, no es para que sobrevivamos la caída de Adán, sino para que aprendamos a gobernar por medio de esta ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Tú y yo nos fuimos dejados aquí para ver si llegamos. Es porque ya nos sentaron en el trono y vamos a manifestar el gobierno de Dios acá. Por lo tanto, Romanos, el apóstol Pablo, trayendo esto de las cabezas representativas en el orden de la creación, nos dice en Romanos 5:14 que Adán, escuche bien, era una sombra. Diga conmigo, sombra del que había de venir. La pregunta que habría que hacerse allí es: ¿qué es lo que forma una sombra? La sombra es resultado de ¿qué? ¿Qué hace que una sombra aparezca? ¿Qué es lo que hace que una sombra pueda ser identificada? La razón por la cual aquí yo tengo una sombra es porque hay una ley que está en operación. Si esa ley no estuviera en operación, aquí no hubiera sombra. Aquí estuviéramos todos a la oscura. El hecho de que hay sombra es una evidencia de que hay una luz presente. No puede haber sombra si no hay luz. Por eso es que no hay sombra en la noche. Y cuando alguno de usted ha estado en un cuarto que no tiene luz y su sombra lo asustó. Sí, no puede haber sombra sin luz. La sombra es el resultado de que hay una luz que no está atravesando para proyectarse. Y como la luz solo viaja en un orden de línea directo, la luz no viaja en diferentes direcciones. La luz viaja en una sola dirección. Por lo tanto, el hecho de que hay sombra es porque hay luz atrás. Y como la luz no puede pasar, entonces se desplaza y crea una sombra. Lo que allí está diciendo es que la luz era Cristo, la sombra era Adán. Y como Cristo no se había manifestado, lo que Adán representaba en el planeta no era la luz. Lo que Adán representaba en el planeta era la sombra. Por lo tanto, Pablo también nos está allí hablando y nos están diciendo en el libro de Hebreos que la luz o que la ley era una sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, la ley estaba impidiendo
que viniera lo que tenía que venir, no porque la ley se lo había propuesto en sí mismo. La ley estaba cumpliendo el propósito para el cual fue establecida, y era poder anunciar que habían bienes venideros que no se habían manifestado, pero en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, y cuando Juan lo ve, dice: en él estaba la vida, y la vida era la que, la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando la luz no pasa, el objeto que tiene de frente crea sombra. Es como decir que Adán estaba aquí y Cristo estaba aquí. Ay, ay, ay. Entiéndalo, entiéndalo. Adán estaba aquí y Cristo estaba aquí. Él no era la luz. Como Juan también dijo: yo no soy el que iba a venir. El asunto es cuando nosotros impedimos que la luz pase. Nos convertimos en un estorbo y en un conflicto para que la luz cumpla su función. Por lo tanto, allí se nos está diciendo que la luz que estaba detrás de aquella sombra era la luz verdadera, que era la vida de los hombres. Allí había una ley en operación. Yo no sé si esto a usted le trae placer saber que allí había una manifestación extraordinaria. Aquel hombre era representativo, tenía la oportunidad de poder operar en el espíritu de vida, pero tomó la decisión de irse por el camino de la muerte. ¿Alguien aquí está entendiendo? Por lo tanto, aquel hombre que pudo haber manifestado cómo es que opera la ley de vida del espíritu, por causa de no haber creído a lo que Dios le había dicho, entonces disfruta, vive, participa de la muerte. Esto es poderoso, porque si Adán no hubiera escogido el otro camino y se hubiera mantenido en lo que Dios le había dicho, él hubiera manifestado exactamente lo mismo que el postrer Adán vino a manifestar en relación al espíritu de vida. Él hubiera cumplido, hubiera manifestado la razón del por qué lo pusieron a prueba. Así que el propósito de Dios solo se logra en un camino vivo. No es en un camino de muerte. La única forma en que usted y yo podemos cumplir con la razón y el propósito de la salvación que nos fue dada por gracia es cuando vivimos en el camino vivo. Es cuando nos mantenemos caminando en el camino que Él abrió, y el camino que Él abrió fue un camino ¿qué? Vivo. Él no abrió un camino muerto, Él abrió un camino vivo para que usted y yo nos mantengamos transitando en la ruta de la vida, donde todo lo que se manifiesta es vida, donde todo lo que se manifiesta gobierna, donde todo lo que se manifiesta ve milagros extraordinarios, donde todo lo que va a aparecer allí va a cumplir el propósito que esta ley contiene. Y es manifestar a Cristo. Así que Adán, que debió haber sido el representante de cómo operaba la ley del Espíritu, se convierte, según Pablo, en el representante de cómo opera la muerte. De cómo opera y qué sucede con los que deciden operar en una ley aparte de la ley del espíritu de vida. Pero gloria al Señor, que Él era la sombra, Él no era la luz. Gloria a Cristo para siempre, que Él era la sombra, no el original. Él no era la sustancia, Él no era la razón.
Él no era el motivo, él era simplemente un representante que había sido enviado a manifestar a través de la obediencia lo que Dios siempre se había propuesto querer y que sus hijos manifestaran. Pero aunque aquel primer representante fracasó, Dios había prometido que vendría otro representante. Pablo lo llama el segundo hombre, el postrer Adán. Y este postrer Adán sí que iba a manifestar y a mostrar cómo es que opera el espíritu o la ley del espíritu de vida. Por eso es que Adán, o Cristo mejor dicho, logró lo que Adán fracasó en lograr. Cristo lo logró y por medio de la vida pudo cumplir con el propósito de Dios. Así que Adán se convirtió en un representante del camino de la muerte. En Adán aprendemos cómo opera la ley de la vida desde lo negativo, desde las tinieblas, desde lo que nunca debió ser. Adán se convierte también en un maestro y se convierte en un representante de cómo nosotros podemos identificar si lo que está operando es muerte o lo que está operando es vida. De hecho, podemos mirar qué cosas no debemos hacer que Adán hizo para evitar entonces que esta ley de vida que debe de estar operando en nosotros nos encuentre carente y faltos de educación espiritual, porque la ignorancia no me exime, no me hace inmune de las consecuencias de la ley. Por lo tanto, allí Adán nos va a enseñar cómo Dios saca luz de las tinieblas, cómo Dios saca vida de la muerte. El Dios que hizo resplandecer de las tinieblas la luz. Cómo del caos que causó Adán, cómo del caos que a veces causamos nosotros, Dios hace que esa ley de vida del Espíritu esté en operación, y desde aquella tiniebla Dios puede traer la manifestación más gloriosa de su vida a través de los que descansan en su gracia. Allí es que Adán se va a convertir ahora en un maestro, en un modelo. Podemos aprender de cómo esta ley opera, entendiendo qué fue lo que hizo Adán. Por lo tanto, en Adán, diga conmigo, está la muerte. Diga conmigo, en Cristo es la vida. Así que si queremos saber cómo opera la vida, ¿a quién tenemos que conocer? A Cristo. Y si queremos conocer cómo opera la muerte, ¿a quién debemos estudiar? Adán. Porque son dos cabezas representativas. Y es aquí precisamente donde la tentación de Adán y la tentación de Cristo recobran sentido. Y lo que estaba sucediendo allí, hermanos, esto es libertador. Esto nos va a traer luz en áreas, y orado al Señor, yo no podía esperar que llegara ahora. Porque aquí hay gente que necesitaba escuchar esto. Mire, aquí podía haber uno, y ese era el uno que tenía que llegar. Porque yo no vine a cumplir con una agenda de predicación de la conclusión del Congreso. Le digo en el nombre del Señor, vengo con una palabra para alguien que necesita saber cómo detener la operación de la ley de la muerte para que pueda operar en la ley del espíritu de vida. Que pueda comprender qué está operando, qué está sucediendo, que en vez de poder vivir libre de condenación, porque para los que están en Cristo, ¿qué hay? No hay condenación. Esto es, los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Oiga bien, vida y muerte.
Posicionalmente no serás condenado, pero en tu alma lo vas a sentir. Y por eso hay tanto creyente que está allí buscando a ver cuál es la fórmula, quién me ora, qué tengo que mandar de ofrenda a ese predicador de la televisión para que me libre Dios de esto. Óyeme bien, nadie te va a librar de lo que la ley del Espíritu de vida te tiene que liberar. Podrás sentir un alivio. ¿Y un alivio? La gente viene deseosa que le oren para dejar todo lo que está produciendo muerte. Todo el mundo sabe lo que produce muerte. Lo que no sabemos es cómo salir de allí. Lo que no sabemos es cómo detener o revertir los efectos de la muerte. Por lo tanto, hoy vamos a aprender aquí. Y permítame unos minutos nada más. Le dije que no voy a ir más de una hora, de verdad. Y estoy en la introducción. Las tentaciones de estas dos cabezas representativas de gobierno recobran sentido a esta luz. Dejan de ser allí un recuento y se convierten en una escuela del Espíritu. Porque después de todo, tanto en la tentación de Adán como en la de Jesús, el asunto que se estaba debatiendo era la vida. Esto era un asunto, diga conmigo, de vida. Por lo tanto, tenemos que poder entender lo que allí sucedió. Génesis 3 nos introduce a lo que verdaderamente causó que Adán y Eva cayeran. Y note bien, porque lo que a ellos se le presentó a manera de tentación, se le presentó como algo bueno. Y es la operación de toda tentación y seducción. Siempre se presentará de tal manera que hace al objeto que se mira o se considera algo deseado. Nadie es seducido y cae con algo que no le gusta, algo que no anhela, algo que no deseó. Por lo tanto, toda seducción, y allí es que Adán se convierte en un maestro. Toda seducción comienza cuando se apela a una facultad que todo ser humano tiene, y es la facultad de adquirir, de tomar, de poseer. Allí se estaba despertando algo. Allí estaba sucediendo algo. Y allí se nos enseña que Adán entonces cedió a la tentación y a la seducción que apeló a su razón humana. Es allí donde empezó el problema. El problema fue que Adán no vio más allá del objeto. No vio lo que estaba detrás. No vio la sustancia de lo que estaba causando lo que allí estaba sucediendo. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Adán no pudo ver más allá del objeto. Inmediatamente Jesús identificó que lo que se le estaba presentando, reinos, adoración, reconocimiento, comida, pan, se iban a hacer milagros extraordinarios detrás de todo aquello que no era malo. Pero él vio inmediatamente cuál era el peligro que estaba en acceder a algo que estaba apelando a una facultad de adquisición y de posesión. Y él dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está. En otras palabras, te identifiqué de entrada. Te desarmé de entrada. Por eso es que toda tentación comienza con una buena proposición. Algo que es bueno, algo que gusta, algo que para la razón humana trae placer. Y una vez entramos a razonar, hermanos, siempre encontraremos un buen argumento.
Y como decimos en nuestro libro, caer no es la sentencia final, tu abogado interno siempre te dará la razón. Por eso no hay nada más difícil, hermano, que tratar de traer luz a una persona que ya decidió pecar. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque las razones no le faltan. Por eso es que Pablo no trataba el pecado de la iglesia imponiéndole leyes, sino trayéndolos a Cristo. Por eso él no venía allí con disciplinas castrantes y castigándolos. Él no venía allí subestimándolos. Él no venía allí diciéndole: ustedes no sirven para nada, ustedes si fueran verdaderos hijos de Dios. No, le llama hijos, le dice que son enriquecidos, le dice lo que Cristo es para ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos estaban siendo engañados por la mente del hombre natural y no habían discernido lo que en el espíritu estaba sucediendo. Y dígame usted, mi amado hermano, si esa no es la fuente de toda tentación. Dígame usted si ese no es el conflicto de todas las congregaciones. Dígame usted si no siempre habrá un buen argumento de por qué me tengo que ir, por qué no me debo de sujetar, por qué debo de hacer lo que yo quiera, por qué me debería de divorciar, por qué debería de hacer esto o aquello. Siempre habrá un buen argumento, y este fue el problema de Adán. Adán le dio oído, Eva le dio oído y entró a razonar, y a la que entró a razonar se desconecta de la fuente de la vida. Ahora en ellos allí hay un conflicto interno. Porque Adán ahora quiere adquirir conocimiento. Con que Dios os ha dicho. Y allí está pasando algo, hermano. Porque el conocimiento en sí mismo no es malo. Por favor, todos hemos sido beneficiados por el buen conocimiento. El asunto es que el buen conocimiento sin sabiduría espiritual es tan peligroso como el mal conocimiento. Por eso es que uno se puede llenar de orgullo sabiendo cosas buenas. Porque hay una ley. Hay una ley que está operando. Y es la ley de la muerte. Porque si no está conectado a Cristo, por eso el evangelio confronta nuestra humanidad hasta lo sumo, hermano. No deja ni un espacio, no deja ni una tilde, no deja ni una molécula. El evangelio afecta cada una de las partes y de las áreas que componen al ser humano. El evangelio va a trabajar con tus pensamientos, con tus emociones. La vida de Cristo quiere tocar, transformar, quiere inundar de esa vida de Dios nuestras fantasías, nuestra vida de pensamiento, nuestras tendencias pecaminosas. Cristo quiere ser todo en todo, y para eso tenemos que saber cómo esa ley opera. Eso no es un dicho. Eso no sucede porque yo digo que Dios me está transformando. Es cuando hay una ley en operación. Por eso todo el capítulo 8 de Pablo a los romanos termina diciendo que Dios se había predestinado a que todos fuéramos hechos ¿qué? Conforme. Y eso está en medio del dolor, de la muerte, de la persecución, de la lucha. Por eso ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza ese capítulo? Ninguna condenación hay para los que están. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé la prueba que tú has vivido. Yo no sé la tentación que estás enfrentando o la que vas a enfrentar. Yo lo que sé es que allí hay una ley de operación. Y si hacemos lo que hizo Adán, el camino es la muerte. Pero si hacemos lo que hizo Jesús, el camino es la vida. Esto es un asunto de vida. Es un asunto que trata con la esencia del propósito de Dios. El hombre lo que quiso fue adquirir, fue conocimiento.
Y Dios le dijo, no, ese conocimiento no. Y como Dios no tiene que explicarle a nadie las consecuencias, con él decirlo es suficiente. Por eso cuando usted y yo entramos a razonar a Dios, es que entramos en el camino de la muerte. Es allí donde empiezan las dificultades, y a lo que la tentación estaba apelando era a la facultad de ese hombre que tenía que ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tenía que poder gobernarse a sí mismo para poder gobernar la creación. Tenía que poder desconectarse de su propia voluntad para poder cumplir con la voluntad de aquel que le había dado vida. Este hombre no podía hacer nada independiente de Dios. Así fuera, adquirir conocimiento. Y este es el gran reto allí. Porque lo que el tentador buscó, y definitivamente ya sabemos que lo logró, fue hacer que el hombre actuara como independientemente de Dios. Porque si él logra desconectarlo, ahora podía atacar dos cosas fundamentales. Y una es el amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios. Y diga conmigo, la otra es lo que Dios ha dicho. Si él hace que el hombre entre en razonamiento, la frase sugestiva, las frases insinuadoras con que Dios os ha dicho, mira, ¿y qué Dios es ese? Que dice que quiere lo mejor para ti, que quiere cosas extraordinarias, y no te dice lo que está detrás de esa decisión que Él tomó sin consultarte, que Él tomó sin pedirte ningún tipo de opinión. Ese Dios no te puede amar tanto, ese Dios no puede ser tan bueno. Algo hay allí atrás. Si usted ha estado en un conflicto de tentación algún día, quizás para los que flotan y son demasiado espirituales esto no le aplica, pero para los que hemos estado allí sabemos que hay momentos que la batalla mental es brutal. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Aquí hay gente que sabe que la lucha que tiene por dentro, el ayuno no te la va a quitar, el pacto no te lo va a quitar, la ofrenda de pacto no te la va a quitar. Solamente cuando empecemos a operar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vas a poder vencer la muerte que quiere traer esa tentación y seducción que viene a la vida. La propuesta era con que Dios dijo, de veras, era cuestionar el amor. Era como si Dios le estuviera retuviendo algo a Adán, como que no se lo quería dar. Es el jueguito este que a veces nosotros entramos, no. Pero es que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite esto? Son las mismas tentaciones. Son las mismas seducciones. Son los mismos trucos. Porque el asunto detrás es desconectar a la humanidad de la vida, aunque sean inteligentes, aunque tengan PhD, aunque tengan una capacidad superlativa de hacer cosas extraordinarias, y gloria a Dios por eso. Pero conocimiento humano sin educación del Espíritu es tan peligroso, mis amados hermanos, como una bomba atómica. ¿Por qué? Porque el hombre puede usar, y ha llegado a usar, lo que debe de hacer bien, lo ha usado para hacer el mal. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Por lo tanto, detrás de todo esto es la misma sugestión. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permitió que nacieras diabético? ¿Por qué permitió esa crianza en tu casa?
¿Por qué permitió? ¿Por qué Dios no se metió allí y te libró de aquel divorcio, te libró de aquel cáncer, te libró de aquel maltrato? Porque ve lo que está cuestionando. Todo eso lo está cuestionando la sugestión. Y eso no sale, mi amado hermano, mientras usted esté aquí cantando 3 rápidas y 2 lentas. Eso sale después que esto se acaba, se apagan las luces, se cierra la puerta, el pastor no está allí para poderte orar. Es allí a las 2:30 de la medianoche. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Es allí cuando el nene se te quiere ir otra vez y regresar al mundo. Es allí donde alguien viene y te dice: este matrimonio no va para ningún lado, pero yo vengo con una palabra de Dios para alguien aquí. Esa muerte se va a revertir, esa muerte se va a detener, ese camino de la muerte no va a llegar a ningún sitio. El espíritu de vida en Cristo Jesús manifestará a Cristo en tu vida. Es allí donde el entendimiento nublado se va a levantar. Es allí donde los recuerdos que te paralizan se van a quebrantar. Es allí donde el conflicto de tu casa, quizás esto no es para nadie aquí, pero alguien en Facebook está oyendo esto en alguna nación y sabe que va camino a la muerte, pero Dios me ha enviado a decirte: hoy es la decisión del camino de la vida. Allí vamos a preservar generaciones de hijos que no nacerán en hogares divorciados, de padres que no vivirán la violencia doméstica. Alguien aquí me estará entendiendo. Es el camino de la vida. Dígalo conmigo: el camino de la vida. Allí donde se nubla el entendimiento, se cuestionan las bendiciones. Los debes de haber tenido, amado pastor Raymond, delante de ti en la oficina. ¿Cuántos de nosotros el día de la prueba nos sentamos a contar todas las bondades de Dios? No, siempre habrá una excusa. Es impresionante cómo toda una historia de bendición puede ser absorbida por un momento de tentación. Es impresionante, hermano. Se lo está diciendo uno que lo vivió. Esto para mí no es texto, esto es vivencia. Pero esa misma muerte que operó de allí dentro, Dios por medio de la ley del espíritu de vida. Alguien aquí debería de saber que yo no sé el nivel de muerte que tú estás experimentando. Yo lo que sé es que la vida de Cristo es más poderosa que la muerte. ¿Por qué? Porque Él la venció. Él la venció. Él la venció. Por eso le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Allí se te nubla. No hay nada peor. Y cuántas veces no hemos visto matrimonios destruidos porque una mente entenebrecida, cauterizada, saturada de razonamiento humano, ha resistido el camino de la vida. El asunto es que el camino de la vida está pavimentado con la muerte. La muerte del yo. La muerte de lo que tú querías. La muerte de lo que tu voluntad te decía. La muerte de lo que tus sentimientos te estaban dictando. ¿Alguien aquí está entendiendo? La muerte siempre va a tener una apelación. Esa muerte está operando, pero la vida de Cristo también está operando y es más fuerte que la muerte. Allí está. Se nubla el entendimiento. ¿Cómo es posible que Adán no se dio cuenta? Su primera prueba de gobierno no fue atar demonios. Fue gobernarse a sí mismo. Con razón Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseña. Porque si le enseña mal, aunque sea buena, te mata. Por lo tanto, aquí está. ¿Cuántos no han usado la doctrina para justificar su pecado? ¿Sí o no? ¿Cuántos no usan la gracia para irse a pecar?
¿Cuántos no dicen, no, pero si yo soy salvo? El apóstol Basilio nos los enseñaba ayer, si ya yo la tengo, ya yo estoy completo, ya yo fui predestinado. Usamos lo que nos conviene para poder satisfacer lo que queremos. Pero cuando tú estás muerto a esta realidad y sabes que no eres tú, sino que es Cristo en nosotros el que debe de manifestarse, entonces el camino de la vida tiene que ser acompañado por una cruz diaria. Por eso es que la cruz tiene 3 dimensiones: la histórica, la presente y la diaria. La histórica en el Calvario, la eterna. ¿Por qué? Porque Dios allí en Cristo había decidido venir. Eso es un acto de servicio máximo. Y la que nosotros cargamos, que no es una cruz de dolor, de sufrimiento, es una cruz de deleite, de que estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios. Por lo tanto, se hace una cortina de humo que nos impide ver la bondad de Dios, y lo único que vemos es la adversidad de lo que está por delante. Por eso a veces nos obsesionamos. Si Dios verdaderamente me amara, y si Dios verdaderamente tuviera mi bien en su noticia, entonces ¿por qué permitió esto? ¿Sabe cuánta gente, hermano, ha paralizado su vida? Amado apóstol Basilio, gente que han vivido crisis a través de su vida, se paralizaron, llevan 25 años paralizados. Usted los ve en las congregaciones, lo que vienen a buscar es un poquito de alivio de esa condenación que muchas veces siente, para ver si dan una semana más. Pero yo quiero traerle a la memoria a alguien aquí hoy, al corazón: la Biblia comienza con la vida y termina con la vida. Óigame bien, pero el dador de la vida y el que es la vida misma, dice Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Óyeme bien, nunca Dios te va a guardar y a reservar algo porque te hace mal. No, Él lo que quiere es que tú obedezcas para que vivas sujetado a Él. Por eso cuando en el día de la prueba tu razón humana quiere cuestionar el amor de Dios, trae a la memoria: Él es fiel y es verdadero. Él es bueno, dígalo, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Yo no sé si usted se atreve a mirar a 3 o 4 y decirle: Dios es bueno, Dios es bueno. Hay veces que no lo sé, no lo puedo explicar, yo no lo puedo, no lo estoy ni viviendo. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Hay veces que usted ni lo va a estar viviendo. Usted búsquese a 5, a 3, mire, busque allí 4 o 5 alrededor y dígale: sabes que Dios es bueno en las buenas y es bueno también en las malas. Búsquelo, párese, rompa fila. Allí en Facebook busque a alguien, dele un abrazo, dele un saludo. Dígale: yo estoy declarando y confiando que Dios es bueno. Quizás no tengo trabajo, pero Dios es bueno. Quizás mi hijo se fue al mundo, pero Dios es bueno. Quizás mi matrimonio está en crisis, pero Dios es bueno. Dígaselo a alguien: Dios es bueno. Dios es bueno por la mañana, Dios es bueno por la tarde, Dios es bueno con dinero y Dios es bueno sin dinero. Él es bueno, Él es fiel y Él es verdadero. Él es fiel y Él es verdadero. Él es fiel y Él es verdadero. Yo no entiendo por lo que estoy pasando. Yo lo que sé es que Él obrará todas las cosas a mi favor. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Él es fiel y Él es verdadero. Por eso cuando Adán entró en razonamiento con la serpiente, ya estaba en terreno peligroso. A la que entramos allí, ya la mitad de la batalla está perdida. ¿Ves? Por eso es que nosotros podemos declarar como un hecho la victoria de la cruz y manifestar en experiencia la derrota de Adán. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hemos aprendido algo histórico, no se ha convertido en experiencia y en vida en nosotros. Entonces allí es donde el peligro empieza a amenazar y el resultado es devastador, porque lo que hizo Adán con aquella decisión de no haberle creído a Dios en lo que él le había dicho y haber decidido obedecer,
aquel a quien ya Dios le había dado autoridad sobre él, fue desplazar a Dios. Y ahora fue sujeto a otro gobierno. Pero es un gobierno de muerte, esclavizante, torturador. Es un gobierno que no te dice las consecuencias, te seduce para destruirte. Es un gobierno que no tiene tu bienestar en noticia. Es un gobierno que esclaviza la humanidad y opera en una ley, y es la ley de la muerte. Por eso es que muerte es todo aquello que está independizado de Dios. Todo aquello que está desconectado se independiza y reclama autonomía por causa de que quiere hacer sus propias decisiones, cumplir con sus propios deseos y hacer su propia voluntad. Está ahora bajo un autogobierno, se gobierna a sí mismo, pero lo que a veces se nos olvida es que estamos bajo una ley, y es la ley de la muerte. La ley de la muerte. Por eso es que el hombre, creyendo que puede ser igual a Dios, entró a caminar en el camino de la muerte. Así opera la ley de la muerte en el primer Adán. Pero Dios es bueno y envió al postrer Adán. Y lo envió no solamente para darnos vida, sino para enseñarnos cómo esa ley de vida opera. Cómo esa ley de vida encuentra su operación y como consecuencia manifiesta lo que contiene. Por eso es que Jesús fue tentado en todo como lo fue Adán, como lo fue el primer hombre. Fue tentado en todo como nosotros seremos tentados. Y como Adán, también el propósito de su tentación era llevarlo a la muerte, era llevarlo a independizarse de Dios, era llevarlo a tomar decisiones independientes de lo que ya él sabía y a lo que él había venido. La idea era que pudiera actuar independientemente del Padre, porque si esto se lograba, entonces salía del camino de la vida y ahora entraba a caminar en el camino de la muerte, y no habría otra escapada, no había otro salvador, no había otro que pudiera venir. Él era el primero que podía, el último que podía vencer al diablo en su territorio, y lo venció, lo derrotó. Allí comenzó la operación de la ley de vida. En la cruz estaba operando la ley de vida. En la tumba estaba operando la ley de vida. Y al tercer día, esa ley fue tan poderosa que lo resucitó al tercer día. Y fue constituido por el Padre un espíritu que da vida. Un espíritu viviente. Por eso Hebreos 2:14 dice, entonces, allí donde él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Adán se concentró en su razonamiento, en sus deseos, en su juicio y voluntad. El camino de Cristo siempre fue deferir todo al Padre. Nunca se atribuyó independencia. Por eso decía que lo que oía, eso hablaba. Lo que veía, eso hacía. Decía que en sí mismo él no tenía nada, sino lo que el Padre le había dado. No se atribuía que él era el testimonio del Padre acerca de él. Todo lo contrario a lo que hizo el primer hombre, el postrer hombre, el segundo hombre. Él defirió todo a la voluntad de Dios. Por eso para él la voluntad de Dios no era ir a la sinagoga. La voluntad de Dios era la comida y la bebida. Era lo que lo alimentaba. Era aquello por el cual él vivía. Era aquello que lo energizaba, que lo llevaba a actuar, que lo llevaba a decidir, que lo llevaba a tomar las decisiones que tomó. La voluntad de Dios nunca se apartó de él.
Y si quiere escuchar algo de la voluntad de Dios, escucha el mensaje del apóstol Basilio el viernes. Magistral. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Y este es nuestro gran reto siempre. O la voluntad de Dios o la nuestra. Ya no vivo yo. Y eso no es una mutilación personal, ¿eh? Allí no está diciendo que Pablo deja de vivir. Lo que está diciendo es que no quiere vivir por su propia capacidad humana. Allí no está diciendo que él se mete ahora a una cueva y allí está ermitando hasta que Cristo venga. No, él lo que está diciendo es: mi vida antes yo la obtenía de la obediencia de la ley y creía que esa ley me estaba dando vida. Por eso en ese contexto lo que le está diciendo a los Gálatas, de lo que yo creía que me daba vida, descubrí que lo que yo creía que era para vida me mató. ¿Por qué? Porque yo no conocí el pecado hasta que no conocí la ley. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Por lo tanto, yo me gloriaba de que era celoso, yo me gloriaba de que era fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, de que me habían circuncidado al 8º día. Mi pedigrí nacional, mi celo religioso, yo creía que era lo que me daba la vida, hasta que Dios me reveló a su hijo. Y cuando me reveló a su hijo, me di cuenta que la vida no estaba en la ley. La ley me estaba matando. La ley es buena, santa y justa, pero no me empoderaba para vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Alguien aquí está entendiendo? Pero ahora puedo agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Por lo tanto, todo aquello a lo cual tú le atribuyes que te da vida aparte de Cristo es un truco y provee muerte. No es tu oración, no es tu ayuno, no es tu apóstol, no es quien es tu pastor, no es a qué iglesia te congrega. Eso está mal, no está mal. Eso no es la vida. La vida está en el Hijo. Por eso tu gloria es Él. Por eso tu justicia es Él. Por eso tu paz es Él. Alguien aquí me estará entendiendo. Por eso si te glorías, gloríate en qué? En el Señor. No es tu don, no es tu unción. Él es tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes nada en este mundo de lo cual te puedas gloriar para que produzca vida. Solo lo que está en Cristo y es de Cristo produce la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciendo: yo me gloriaba. Háblenme de ley y búsqueme una falta en la ley, no la va a encontrar. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Sabes lo que es eso, apóstol Basilio? Que uno trata, acá nosotros somos diferentes, ¿no? No, él es buen hermano, pero... ¿cierto? No, yo lo he visto que Dios así lo usa y qué sé yo qué, pero siempre va a encontrar una falta. Pero si usted trataba, según la ley, de encontrársela a Pablo, el tipo le miraba de frente y le decía: aquí no. Irreprensible. Por eso él decía: si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Pero lo que antes tenía como ganancia. Ay. Es que la gracia es un golpe contra el orgullo humano, hermano. En la gracia a la que tú tratas de decir: sí, no, pero es que yo, muerte. ¿Por qué? Porque ese camino de la muerte busca el yo. Ese camino de la muerte busca gloriarse. Por eso usted ve el orgullo de la gente. Y no es que yo soy fulano de tal, no es que yo tengo el título tal, no es que cuando yo hablo la gente se cae. ¿Qué basura tiene que ver eso con la vida de Cristo, señoras y señores? Esto tiene que ver con la vida. Diga conmigo: esto tiene que ver con la vida. Y quien único puede manifestar la vida de Dios en nosotros es ¿quién? Cristo. Y tú estás muerto al pecado, pero estás vivo para Dios. Por lo tanto, Pablo decía: en nosotros opera la muerte, pero a la misma vez está operando ¿qué? La vida. Porque aunque este viejo hombre se va desgastando de día en día, el hombre de adentro se va renovando a la vida plena de Dios. Es decir que para el 2018 yo estoy viendo gente que va a ser mejor que el 2017. El 2018 será recibido con una nueva compañía de hijos que no están buscando gloriarse de lo que han hecho, sino regocijarse y gloriarse de lo que Él ha hecho. Él es nuestra vida. Por eso Pablo decía: no vivo yo. Ahora lo
que me glorío en la cruz. Me glorío en la muerte, me glorío en la resurrección. Para el mundo eso es cosa de necio, pero en cuanto a la vida de Dios es un asunto de sabio. Por eso es que Dios tomó lo necio y lo avergonzó, porque los que dicen saber no saben que van en camino de muerte, y los que no decimos saber nada, sino que nos enseña las cosas conforme al Espíritu, estamos operando en la ley del Espíritu de vida en Cristo el Señor. Yo declaro en el nombre de la vida del resucitado que se revierten escenarios de muerte en tu vida, se revierten enfermedades que están ahora progresando, se revierten cosas que están allí en tus emociones, que están allí en tus sentimientos y en tus recuerdos, allí donde el psicólogo no ha llegado, donde el psiquiatra no te ha podido medicar. Allí dentro se mete la vida del resucitado y va a haber va a haber un retroceso acelerado para una manifestación de vida. Matrimonio fortalecido, jóvenes establecidos, unas casas ministeriales poderosas en la vida. No vamos a estar allí con el chisme, con la división. Eso es camino de muerte. Por eso Pablo era enfático: señores, eso es de la carne, y la carne no hereda las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas que producen la carne son muerte. Esto es un asunto de muerte, hermano. Mejor sufre el agravio, pero no te vaya. Mejor sufre el agravio, pero no divida. Mejor sufre el agravio, pero no destruya a nadie. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la muerte. No te vayas de la iglesia, no vayas a abrir obras enojado. ¿Por qué? Porque estás entrando en territorio de muerte. Iglesias que están operando un espíritu de rebelión. Muerte. Muerte. Buscando justificar. Las razones por las cuales un creyente se debe de ir de una iglesia, hermano, son mínimas en la Biblia. Mínimas. Si Dios te sembró, vas a crecer allí, te guste, no te guste, te caigan bien, no te caigan bien, te pasen la mano, no te pasen la mano, porque la iglesia no es una guardería de evangélicos espirituales. La iglesia es una capacitación espiritual que a través de los hermanos, por eso es que tenemos que amarnos, soportarnos. ¿Y cuántos sabemos que no todo el mundo es fácil de amar? Incluyendo los que están en Facebook. No son fáciles. Hay gente, mi abuela decía, hay gente que hay que tragárselos como un caillo. ¿Sabe lo que es un caillo? ¿Cómo lo explico? Imagínense. No, si le digo jobo menos. Imagínense muchos clavos tragándoselo. ¿Ah? Pero es allí que la vida del Espíritu nos va formando. Es allí donde Pablo dice: a los de doble ánimo, soportarlos. Es allí: perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, orar los unos a los otros. Por eso hay gente, hermano, uno no madura espiritualmente porque viene a escuchar un mensaje evangélico toda la semana. Hay gente, hermanos, que viene, estos no vienen acá, en otros lugares donde yo he estado, la gente va, llega, oyó, cantó. Ellos creen que venir al culto es para cantar 3 rápidas, 2 lentas, oír un mensaje e irse de la casa. Y dicen: bastante problema tengo yo para estar metido ahora en los problemas de la gente. Pues precisamente en la familia de Dios todos nos ayudamos los problemas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder emplear los dones, gracias y funciones del cuerpo para que la vida del cuerpo pueda fluir. Pero si se los tiras todo a la familia pastoral, lo que vas a tener es son 2 trabajadores sociales resolviéndole problemas domésticos a la gente, y no el cuerpo. Porque ¿cómo es que se edifica la iglesia? Nos enseñó el apóstol Basilio. Mutuamente, juntos. Vamos creciendo, vamos madurando. Allí no es fácil, hermano. Hay gente que uno los quisiera amar en el cielo y no acá. Estemos claros. ¿Sí o no? Libérese, bote el golpe.
Por lo tanto, mis amados hermanos, la conformación al Hijo no es un secreto. Eso no es un secreto. La conformación al Hijo no es un misterio. La conformación en el Hijo se da en el terreno de las decisiones. Hay gente que piensa que Dios va a hacer con nosotros y nosotros independientemente del proceso. Sí, ellos piensan que con venir, sentarse, escuchar una palabra de fe y de gracia, eso es suficiente. Sin embargo, cuando usted lee las cartas apostólicas, usted ve que el creyente participa, no lo produce, pero participa. Él tiene que quitarse el viejo hombre, él tiene que ponerse el nuevo hombre, él tiene que operar en la mente de Cristo, él tiene que actuar. ¿Por qué? Porque la participación es lo que nos lleva al terreno de las decisiones. Es lo que nos lleva a escoger el camino de la muerte o el camino de la vida, las obras de la carne o la vida del espíritu. Es lo que nos lleva aquí a estar operando en la mente adámica o estar operando en la mente de Cristo. Es un camino dinámico, es un camino de participación. Mucha gente interpreta el mensaje de la gracia totalmente equivocado y creen que es una vida pasiva, que todo va a suceder, que yo lo que tengo es que venir y todas las bendiciones están por ahí alcanzándome. Entonces tenemos una distorsión tan y tan violenta, hermano, que la gente entonces cuando encuentra la primera resistencia dice, entonces esto no puede ser cierto. No, es que la resistencia es precisamente lo que activa en nosotros el poder manifestar a Cristo. Es allí, en la persecución, en la prueba, en la crítica, en la injuria, en la falsa acusación, que se va a manifestar lo que queda de Adán o lo que se ha producido de Cristo. No hay más, no hay menos. Es allí donde tú vas a experimentar. Por lo tanto, tu prueba no es el diablo jugándote la sucia, es Dios pasándote por una escuela, y si tiene que usar al diablo también lo va a usar, porque el producto final ya él sabe cómo va a salir, es la imagen del Hijo en nosotros. Por lo tanto, a mí me parece que alguien aquí debería de estar cuestionando el por qué y estar diciendo, ya que tengo que pasar por aquí, voy a permitir que la conformidad de Cristo se haga una realidad en mi vida. Conmigo, es dinámico y se da en el terreno de las decisiones. Termino con esto. Independientemente de lo que podamos vivir o llegaremos a vivir, la gran decisión es ¿en qué ley voy a operar? Voy a actuar en la ley de la independencia, que es el camino a la muerte. Hoy voy a sujetarme a la voluntad de Dios, aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque no lo sienta. Hablábamos con el apóstol Basilio cuando él predicaba el viernes, y mientras él estaba hablando allí, unas cosas empezaron a confirmarse en mi espíritu. Compartíamos después porque hay gente que, engañados con una mente carnal, validan lo que quieren hacer diciendo que si sienten paz es de Dios. Y la paz no es un sentir, la paz es una naturaleza, es un estado, es un fruto, es una condición que se ve, que se manifiesta. Pero es la paz de Cristo. Hay gente que sintiendo paz traen dolor, miseria, toman decisiones. No, tiene que haber sido de Dios, porque cuando yo estaba allí yo sentía paz. Por eso es que no es nuestra voluntad, sino su voluntad. Y yo oro al Señor que en este caminar, que en esta jornada de ser conformados a la imagen del Hijo, cuando vengan esos momentos complicados, de alguna manera Dios nos traiga a la memoria, nos enseñe por el Espíritu qué es lo que está detrás de esa tentación, de esa seducción, de ese truco,
y que podamos dar el giro y escoger no la muerte, sino la vida. De modo que para los que están en Cristo no hay condenación. Esto es, a los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tu pecado y el mío no cambia lo que Él ya hizo en la cruz. Lo que cambia es la manera en que se manifiesta en nosotros. Por eso es que las obras de la carne producen muerte, pero las obras y el fruto del Espíritu produce vida. Padre, gracias por esta palabra de vida. Sabemos, Señor, que tenemos que ser recordados periódicamente, que tenemos que traer a la memoria en muchas ocasiones los terrenos peligrosos que se nos presentan en la vida. Vivimos en un mundo, Señor, donde las sutilezas del maligno. Vivimos en un mundo donde los vicios de la carne, donde toda la configuración y sistema de las cosas del hombre natural están diseñadas precisamente para eso, para apelar allí. Y a veces, Señor, hemos sido seducidos y arrastrados por esas corrientes almáticas, Señor, que a veces no sabemos cómo detener. Pero tu palabra llega a tiempo. Tu vida sale a encontrarnos. Tu palabra nos sana, nos levanta, nos restaura, nos regresa. Tu palabra nos empodera, tu palabra nos liberta, tu palabra nos clarifica, tu palabra, Señor, es como jabón también que nos limpia. Nos santificas en tu palabra. Nos limpias. Como buen esposo, santificas a tu esposa, que es la iglesia. La santificas por medio de la obra de la cruz y por las palabras que traes a ella. La limpias de toda mancha. Vas allí operando, Señor, continuamente por medio de tu Espíritu, el cual nos da de lo tuyo. Yo te quisiera pedir que inclines el rostro por un momento. Yo no sé allí, baby, ¿están conectados todavía ahí? Yo no sé allí en Facebook, aquí en este auditorio. A veces no es tanto ni lo que estás viviendo, sino lo que viviste. Ese recuerdo histórico de algo que no superaste, que viene un fantasma, como que viene cíclicamente. Yo oro en el nombre del Cristo resucitado, que la vida absorbe esa manifestación de muerte. Cualquier matrimonio que esté hoy viviendo allí las tensiones de decisiones, de argumentos y razonamientos humanos, Señor, que podamos traer a la memoria, y que esa mente de Cristo que ya está impartida en el cuerpo, seamos recordados, Señor, de que si uno murió por todos, entonces ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Señor, el problema de todo problema es el orgullo. Es lo que tú resistes, es en donde no hay gracia para poder operar. Por lo tanto, Señor, hoy aquí hay creyentes y a través de Facebook que tienen que considerarse muertos al orgullo para poder vivir para Dios. Y es allí, en ese reconocimiento, que tu gracia opera en esa ley. Es en el vaciarnos,
es en el despojarnos. Es en el de no independizarnos de ti, sino desconectarnos de todo lo que no es tuyo. Allí, hoy se restauran matrimonios, se liberan mentes que han sido oprimidas. Se sueltan ligaduras, ataduras de engaño, de sutileza, de maldad. Se revierten, Señor, iniquidades que vienen de familia en familia. Y hoy ponemos la cruz. Allí termina. Vas a regresar al gozo de la vida, a disfrutar la salvación, a celebrar la vida de Cristo en ti. Vas a disfrutar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, los hermanos. Vas a ser un creyente que manifiesta la vida. Gracias, Dios. ¿Te atreves a adorarlo, hermano o hermana querida? ¿Te atreves a simplemente levantar tu mano? Yo no sé allí en Facebook aún, allí si estás en un lugar. ¿Qué te parece si nos ponemos? Gracias por estar de pie. ¿Qué te parece si adoramos un momento? Hay una palabra de gracia que está aquí afirmándote en tu espíritu. Recuerdos que están allí en tu memoria histórica van a ser absorbidos por la vida del resucitado. Si bien es cierto que la muerte afectó a Adán en todos sus órdenes de vida, espíritu, alma y cuerpo, también es cierto que la vida que es más fuerte que la muerte y más poderosa que el deterioro, también santificará tu espíritu, alma y cuerpo para la gloria de Dios. Se revierten decisiones que estaban allí sobre el tapete del razonamiento humano sin haber consultado la voluntad de Dios. Se revierten escenarios donde se iban a tomar decisiones que causarían dolor, fatalidades en una generación. Se revierten en este momento y vas a empezar a caminar en el camino de la vida. Gracias, Dios. Gracias por tu vida en nosotros. Sea tu nombre bendito y exaltado. Dios que perdona. Oh, díselo a Él.